this afternoon. Es bueno volver a estar con ustedes esta tarde. Our theme so far has been transformation. Nuestro tema hasta el momento ha sido transformación. A lot of times we talk about transformation, A veces hablamos sobre la transformación. and we think that God is just going to touch us and we'll be transformed. Pensamos que Dios simplemente nos va a tocar e inmediatamente seríamos transformados. The only thing that happened immediately Lo único que sucedió inmediatamente is when we come to the Lord and we get our position with Christ. es cuando venimos al Señor y asumimos nuestra posición en Cristo. After that is a process. Después de eso hay todo un proceso. It's called the renewing of the mind. Se llama la renovación de nuestro entendimiento. And that's how transformation comes. Y así es como la transformación llega. I was sharing last night Compartí anoche that sometimes we think transformation will come by the laying on of hands. que a veces entendemos que la transformación vendrá por la imposición de manos. We think that if the right preacher comes, Entendemos que si llega el predicador correcto, or the right evangelist, o el evangelista or apropiado, the right apostle, o el apóstol correcto, with the right anointing, con la unción de vida, that they could lay hands on ellos us, van a poner manos sobre nosotros and that we would be y transformed. seremos transformados. If that's true, Si eso fuese cierto, then we don't need the renewing of the mind. entonces no necesitaríamos la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Transformation only comes by the renewing of the La mind. transformación solo llega a través de renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. We talked about how we go from faith to faith and glory to glory. Hemos hablado de cómo vamos de fe en fe y de gloria en gloria. How God takes us from one place to the next to another level. Como Dios nos lleva de un lugar a otro, como si fuese subiendo de nivel. We can never go to another level with the same mindset that we had before. No vamos a poder ir a otro nivel con la misma mentalidad que tuvimos en el anterior. The reason is a new level La razón por la cual hay un nuevo nivel is because we've never been there es before. porque no hemos llegado ahí antes. Don't look so serious. No luzcan tan serios, ¿verdad? Amen. Amén. God is interested Dios está interesado in changing us. en cambiarnos. The Bible says in 2 Corinthians La Biblia dice en 2 Corintios that we look into a mirror que miramos a un espejo and we see the glory of the Lord. y vemos la gloria del Señor. And we are transformed Y somos transformados from glory de to gloria glory. en gloria. That's a blessing. Eso es una bendición. This morning with the core leaders, Esta mañana con el núcleo de los líderes we had a great time just talking about transformation. tuvimos un gran tiempo hablando específicamente sobre la transformación. And one of the places that we went was Joshua chapter 3. Y uno de los lugares donde nos detuvimos fue en Josué capítulo 3. And I want to go there again tonight. Y yo quiero volver allá esta noche. In every transition, En toda transición there are things that we must do. hay cosas que debemos hacer. The children of Israel, Los hijos de Israel, whom God called out of Egypt, quienes Dios llamó de Egipto, and He called them to what we refer to as the Promised Land. y los llamó a lo que nosotros conocemos como la tierra prometida. The Bible says it's a land that flows with milk and honey. La palabra dice que era una tierra donde fluía leche y miel, It's a place of blessing. un lugar de bendición, It's a place of possessing. un lugar de posesión. But Moses could not do it. Pero Moisés no pudo hacerlo. They tried. E intentaron. And the mantle was handed over to Joshua. Y el manto fue entonces dado a Josué. God said, as I was with Moses, so I will be with you. Dios le dijo específicamente que así como estuve con Moisés, estaré contigo. The patterns in the Bible Los patrones en la Biblia are good for us today. son buenos para nosotros. We can learn how God works Podemos aprender cómo Dios obra, by the patterns in the Word of God. observando los patrones en la palabra de I don't Dios. know what happened, Yo no sé qué sucedió, but there's been teachings pero han habido enseñanzas that talk about this instant
change, que hablan de este cambio instantáneo, or that you can get an instant miracle, porque tú puedes recibir un milagro instantáneamente. and we've done away with the process. Y hemos echado o puesto a un lado el proceso. Go to Joshua chapter 3, Acompáñame a Josué capítulo 3. and we want to read the first 7 verses. Queremos leer los primeros 7 versículos. Lea así Josué 3, del 1 al 7. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel. Partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Y después de 3 días los oficiales recogieron el campamento. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. El versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. God was giving instruction Dios estaba dando instrucción so that they can go to their destiny, the place that God ordained for them. para que ellos pudieran entrar en su destino, al lugar que Dios había ordenado para ellos. And there was no way that the people can get there Y no había forma para el pueblo llegar allá unless the leaders led the way. si los líderes no llevaban el camino. And it's why he called for the priests to carry the ark. Es la razón por la cual llamó para que los sacerdotes llevaran el arca del pacto. There are some of you here that are in leadership, Hay algunos de ustedes aquí que aún no están en liderazgo. others who are thinking of getting into leadership, Algunos serving. pensando en servir, en conectar con el liderazgo. And I want to be the first one to tell you that it will cost you something. Y yo quiero ser el primero en decirte que te va a costar algo. The Bible says that the priests were to put the ark upon their shoulders. La Biblia enseña que los sacerdotes debían llevar el arca sobre sus hombros. Verse 4 says that there will be a space between you and it about 2,000 cubits. Versículo 4 establece que habrá un espacio entre vosotros y ella, el arca, como distancia de 2000 codos. Lesson number 1. Lección número 1. If you are a leader, Si eres un líder, now I know this is going to sound funny, y yo sé que esto va a sonar raro, but I will explain it in a pero lo voy a minute. explicar en un momento. There must be a distance Debe haber una distancia between you entre tú and the people you serve. y el pueblo a quien le sirves. Stay with me. Por favor, siga conmigo. The 2,000 cubits is the equivalent of about a mile. Los 2000 codos es una distancia más o menos equivalente a una milla o 1.67 kilómetros. A leader should have a measure of growth Un líder debe tener una medida de crecimiento or maturity o de madurez, where they are about a mile spiritually a donde ellos están más o menos una milla espiritualmente from the people they lead. por delante del pueblo a quienes están. Hello? Spiritually, I said. Estoy hablando de lo espiritual, Not physical. no hablo de lo físico. Amen. That's lesson number 1. Esta es la lección número 1. And it says that in verse 5, Y dice en el verso 5, that Joshua said to the people, sanctify yourselves. dice el verso 5 que Jesús le dijo al pueblo: santificaos. Lesson number 2, La segunda lección, we have to consecrate or sanctify ourselves, separate ourselves tenemos que consagrarnos o santificarnos, literalmente separarnos for the purpose of leading. para el propósito de dirigir o de liderar.
That means we get alone with the Lord. Eso quiere decir que nos apartamos con el Señor. We pull away from all of the different things that might be pulling on Nos us. apartamos de todas esas cosas distintas que nos alan And we get before the Lord y venimos delante del Señor so that God can speak to us and empower para us que Dios sea quien nos hable, que nos empodere, in order for us to move to the next level. para nosotros poder entonces ir al próximo nivel. Amen. Amén. And then it says Entonces dice that the priest took up the ark. que los sacerdotes tomaron el arca del pacto. We go to verse 12. Vamos al versículo 12, a donde dice específicamente, el 12 y el 13, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. So the priest, I shared this morning that the priest took the Ark of the Covenant, Y yo compartí esta mañana que los sacerdotes tomaron el arca del pacto, some mantle. su manto. There was the law there, or the Word of God, Estaba la palabra de Dios, la ley de Dios, the mercy seat, las semillas del asiento de la which speaks misericordia, of God's mercy and the finished work of que Christ. habla de la misericordia de Dios y la obra completada de Cristo Jesús. And the instruction was for them to get into the water. Y la instrucción para ellos era que entraran en el agua. The Jordan was what separated them from the promised land. El Jordán era lo que los separaba a ellos de la tierra prometida. And they were to get into the water Y estaban supuestos a entrar en el agua before the miracle can happen. antes de que el milagro sucediera. With Moses, Con Moisés, the miracle happened first. el milagro sucedió primero. And then they walked across. Entonces el pueblo pasó en seco. But with Joshua, Pero con Josué, which represents a new que generation, representa una nueva generación, it represents a new way of doing things. representa una nueva forma de It hacer cosas, represents a move of faith. representa un mover, un paso de fe. They had to get in the water Tenían que entrar en las and aguas trust that God will be faithful to His y word. confiar que Dios sería fiel a su palabra. The new generation of leaders La nueva generación de líderes don't wait for the miracle first. no esperan que el milagro se manifieste. They move. Ellos se mueven, They're obedient. son obedientes And then watch what God y does. entonces observan lo que Dios hace. Come on. ¿Ven? There's people that are always waiting for the right time. Hay personas que siempre se están esperando el tiempo específico, el tiempo correcto. They're waiting for the right situation Están esperando la situación correcta before they move. antes de dar un paso. They'll say, Pastor, Así, pastor, I know God called me, yo sé que Dios me llamó, but I'm waiting for the right pero time. yo estoy esperando el tiempo correcto. The right time El tiempo correcto is when God says, move. es cuando Dios dice, muérete. And so they went into the water Entonces entraron en las aguas with the ark, con el arca, understanding that if they had any doubts, entendiendo que si había cualquier duda, they could just look to the ark, simplemente podían mirar el arca, where the word of God a resides, donde reside la where palabra the de Dios, mercy of God a resides. donde la misericordia de Dios. And they would know that it's not by might nor by Y power, ellos van a saber que no es por fuerza ni por poder, but by the Spirit of the Lord. sino por el Espíritu de Dios. So watch what happens. Miren lo que sucede. In verse 14 En el versículo 14 through 16. al 16, le leo del 14 al 16 de Josué 3. Dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Zaretán, y las que descendían al mar.
del Arabá al mar Salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Amen. Amén. Amen. They went into the water first. Ellos entraron al agua primeramente. The Bible says the water was receding from the town of Adam. La Biblia dice que las aguas iban para atrás desde la ciudad de Adán. Scholars tell us that that was about between 17 to 30 miles away. Los académicos nos dicen, los eruditos, que eso estaba de 17 a 20 millas de distancia. The miracle happened 17 or 20 miles away. El milagro ocurrió 17 o 20 millas. The miracle was already taking place. Hay el milagro dio lugar. Before God told them to step in. El milagro se había dado antes de Dios decirle, den el paso. The new generation of leaders La nueva generación de líderes understand that they don't have to make something happen. entienden que ellos no tienen que producir que algo ocurra. God has already made it happen. Dios ya ha hecho que algo suceda. Our job is to move in faith and Mi obedience trabajo es simplemente dar pasos en fe y en obediencia, in that which God has already done. en aquello que Dios ya ha hecho. This is a type of Ese es un tipo, my take. mi entendimiento. The miracle, he took it all the way back to fallen Adam. El milagro, él lo ata allá atrás a donde Adán cayó, To bring it all the way to the promised land. y lo ató desde la caída de Adán hasta la tierra prometida. From a fallen land Desde una tierra de caídas to the promised land. a una tierra prometida. We have to understand Tenemos que entender that our service, que nuestro servicio, our leadership, nuestro liderazgo, is based on se fundamenta a transformation en una transformación that has started with the last Adam, que comenzó Jesus, con el último Adán, que es Jesucristo, who is inside of us. quien mora en nosotros. That's why whatever God asks us to do, Por eso es que cuando Dios nos pide hacer algo, we can do it, podemos hacerlo, not in our own strength, no en nuestras propias fuerzas, but by the strength of the Lord inside of sino us. por la fuerza del Señor que habita en nosotros. Our commitment Nuestro compromiso is not based on our ability. no se fundamenta en nuestra habilidad, It's not based on what we think we can or cannot do. no se fundamenta en lo que tú opinas que puedes o no puedes It hacer. is based on what God is saying about us. Se fundamenta en lo que Dios ha dicho sobre It's nosotros. based on the works that God has prepared for us. Se basa en lo que Dios ha preparado, las obras que Dios ha preparado para The nosotros. failure of many leaders El fracaso de muchos líderes is when we try to do it in our own es strength. cuando intentamos hacerlo en nuestras propias fuerzas. The Bible says the miracle happened way before they stepped in. La Biblia dice que el milagro ocurrió antes de que ellos entraran en el río. But now watch this. Pero ahora observa esto. The priest could have argued, or the leaders, Líderes pudieron, o los sacerdotes pudieron haber argumentado, they could have said, pudieron haber dicho, how come we don't do it the way Moses did it? ¿y por qué no lo hacemos como lo hizo Moisés? Why can't you part the river first? ¿Por qué no simplemente dividir el río primero? And then we go. Y entonces cruzaremos. Hello? ¿No? They were obedient. Fueron obedientes. The Bible says that God instructed Joshua to command them. La Biblia dice que Dios encomendó a Josué que les ordenara a ellos. Remember this principle. Recuerda este principio. The blessing La bendición is in the command. está en la ordenanza. The blessing La bendición is in the command. está en la ordenanza. Today is almost a bad word. Hoy es casi una mala palabra. Don't tell me to do that. No me digas que haga eso. Who do you think you
you are commanding? ¿Quién piensas que eres para dar una orden, una ordenanza? Jesus was walking on the water. Jesús caminaba sobre las aguas. Peter was in the boat. Pedro estaba en la barca. And when he saw Jesus, Y cuando él vio a Jesús, they were afraid. tuvieron miedo. Jesus said, "Don't fear, it is I." Y Jesús dijo, no teman, soy yo. Peter said these words, Pedro dijo estas palabras. "If it's you, Si eres tú, command me to come." ordena que yo venga a ti. Peter sometimes was a knucklehead, A veces Pedro era un poquito difícil, ¿eh? but out of all the disciples, Pero entre todos los discípulos, he seemed to tap in to revelation from on high. él fue quien lucía como que conectaba con una revelación de lo alto. He understood that if he was to walk on water, Él entendió que si él iba a caminar sobre las aguas, it had to be based on a command, tenía que ser fundamentado en una ordenanza, en un comando, not his feelings, no sus emociones, not his emotions, no su pensar, not his ability, no su habilidad, but on a command. sino en un comando, en una ordenanza. The blessing is in the command. La bendición está en esa ordenanza. The miracle is in the command. El milagro está en la ordenanza. Jesus said, Jesús dijo, "Come." ven. And he started walking on water. Y él comenzó a caminar sobre las aguas. He was walking on the command of Jesus. Él simplemente caminaba en la ordenanza que Dios le dio. They walked, the priest walked into the water Los sacerdotes entraron al agua based on the command of their leader. basado en la ordenanza de su líder. I just came from Africa a couple of weeks ago. Yo llegué de África hace unas semanas. It's a whole different culture. Es una cultura completamente distinta. They understand tribes. I mean, they are tribes. Son tribus, entienden esta dinámica de tribus. They understand kingship and leadership. Entienden este asunto de haber un jefe, un rey, este tipo de liderazgo. When I go over there, Y cuando yo voy allá, they wait for me. me esperan. And, you know, we were going to ordain 27 pastors out there. Y vamos a We estar did. ordenando unos 27 pastores allá. And I was waiting for them to get going. Yo estaba esperando que ellos arrancaran. And they were waiting for me to give them the Y command. ellos estaban esperando que yo le diera la ordenanza, el orden. My North American mindset, En mi mente gringa, I couldn't get it. yo no lo entendía. And I would tell them, "Go ahead." Y yo le decía, bueno, arranca. And then they would do it. Entonces arrancaron. And I sat there. Yo me quedé sentado ahí. And I thought, wow, they understand Y digo, oye, ellos entienden the power of command, el poder de la ordenanza, the blessing of command. la bendición que hay en la ordenanza. There was another man in the Bible. Hubo otro hombre en la Biblia. The Bible calls him centurion. He was a centurion. La Biblia nos dice que era un centurión. Came to Jesus so that Jesus could heal, I believe it was his son or servant. Vino a donde Jesús para que Jesús sanara a un criado de él. He said, "Well, can you, my son is sick." Dice, oye, mi hijo, mi siervo está enfermo. Jesus said, "I'll come." Jesús dice, bueno, yo iré. He said, no, just give the word. Él dice, no, solo da la palabra. For I am a man of Y authority yo soy un hombre en autoridad. and a man under Un authority. hombre bajo autoridad. Just say the word. Solo di la palabra. Because I say to one, "Go." Porque cuando yo le digo a uno, Oh, ven, come on, stay with me. sigue conmigo. He says, "I command one to Cuando go," yo digo una ordenanza que uno se vaya, and he goes. él se va. I command another to come, Cuando le digo a uno que venga, and he él comes. viene. So you just say the word. Solo da la palabra. And it says Y dice that Jesus marveled. que Jesús se quedó maravillado. The Bible says that he was totally excited La Biblia habla de un hombre completamente emocionado. that there was a man Que hubo un hombre that understood que entendía command. la ordenanza. He was not a disciple. No era un discípulo. He wasn't one of his disciples, No era uno de sus discípulos. but he understood authority. Pero le entendía la autoridad.
major things that we have to understand in serving. Una de las cosas más grandes que tenemos que entender en el servicio, Those of us who are leaders and want to be leaders, aquellos de nosotros que somos líderes y que queremos ser líderes, if you can't receive a command, si no puedes recibir una orden, you'll never realize your potential. nunca vas a alcanzar tu potencial. That puts a lot of pressure on the leaders, the heads. Eso pone mucha presión sobre los líderes, sobre la cabeza. That's good. Eso es bueno. Because a pastor will never grow Porque un pastor nunca va a crecer, unless he is willing to take the responsibility a menos que esté dispuesto a asumir la responsabilidad of giving a command. de dar una orden. Because at that point, Porque en ese momento, if you follow the command, si sigue la orden, that's going to come back on him or her. eso va a regresar sobre él o sobre ella. That makes us grow. Eso nos hace crecer. Joshua said, Josué dijo, take the ark, tomen el arca, get in the water. entren al agua. And they did. Y así hicieron. And because of their Y obedience, por su obediencia, the waters started to part. las aguas comenzaron a dividirse. From a miracle that happened 17 miles away. Desde un milagro que ocurrió unos 40 kilómetros de distancia. Listen to me carefully. Escúchenme con cuidado. The miracle of God has already happened. El milagro de Dios ya ocurrió. The greatest miracle is Jesus dying on the El cross. mayor milagro fue Jesús morir en esa cruz por nuestros. On the cross, he said, it is finished. Sobre esa cruz él declaró, completado es. The purpose of God is established. El propósito de Dios fue establecido. God knows what he wants for this church. Dios sabe lo que él quiere para esta iglesia. God knows what he wants for your life. Él sabe lo que quiere para tu vida. He knows it from the foundations of the Lo earth. sabe desde la fundación de la tierra. Vida Abundante was not pastor's idea. Vida abundante no fue la idea del pastor, It was God's fue idea. la idea de Dios. You being connected in leadership in this church Tú estar conectado al liderazgo de la iglesia is not your idea. no es tu idea, It's God's idea. es la idea de Dios. He established that a long time Él ago. estableció eso hace mucho. If we accept what he did, Si aceptamos lo que hizo, if we understand that he has a purpose for our si lives, entendemos que Él tiene un propósito para nuestras vidas, that our destiny is in his que hands, nuestro destino está en sus then manos, the best thing we can do entonces lo mejor que podemos is hacer get out of the way. es quitarnos de medio. The way we do that Y la forma en que hacemos is eso by discerning between our emotions es ejercer un discernimiento entre nuestras emociones and the leading of the Spirit of God. y la dirección del Espíritu de Dios. The work that God has called us to do La obra que el Señor nos ha llamado a hacer is impossible to do. es imposible hacer. It's impossible. Es imposible. At best, the only thing we can do En el mejor caso, lo mejor que podemos hacer is to, by faith, es por fe trust the command confiar en la ordenanza que se va a dar and move forward. y dar pasos hacia adelante. God is the only one that can do it. Dios es el único que puede hacer eso. Amen? Amén. The Bible says La Biblia dice that they went across on dry ground. que ellos cruzaron sobre tierra seca. Something happened when they got over to the other side. Algo sucedió cuando llegaron al otro lado. The Bible says in chapter 5, La Biblia dice en el capítulo 5, verse 12, versículo 12. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. amen. The promised land is the place of maturity. La tierra prometida es el lugar de madurez. When we talk about going to another level, Cuando hablamos de ir a otro nivel, that can only happen by transformation. que solo puede ocurrir a través de una The transformación. Bible says they had not been this way before. La Biblia dice que no habían andado por este lugar antes. It is a new venture. Es una nueva aventura. And when we get to that next Y level, cuando llegamos a ese próximo nivel, the things
things that worked in the last level Las cosas que funcionaron en el nivel pasado don't work on the new level. no funcionan en el nivel nuevo. When we try to do the same thing Cuando tratamos de hacer las mismas cosas over and over and over again, una y otra vez, it's called the cycle of religion. se llama el ciclo de la religión. Nothing fresh, Nada fresco, nothing new, nada nuevo, same old thing. la misma cosa. Anybody know what I'm talking about? ¿Alguien aquí sabe de qué estoy hablando? You guys are in a great church. Están en una gran iglesia. There's some churches that you can go to, Hay iglesias donde tú puedes ir and they do the same y hacen things las mismas cosas that they were doing 10 years ago. que hacían hace 10 años. Hey! The same methodology, La misma metodología, the same prayers, las mismas oraciones, the same las songs, mismas canciones, the same law, la misma ley, the same religion, la misma religión. nothing fresh. Nada fresco. Now watch this. Ahora, mira esto. Because the Bible says the minute they went to the other side, Que la Biblia dice que en el momento que cruzaron al otro lado, to the next level, al próximo nivel, the manna stopped. el maná cesó. They were used to Estaban acostumbrados just waiting for God to do everything. a esperar que Dios lo hiciera todo. And now they had to mature. Y ahora han tenido que madurar. Now they went to another place. Ahora fueron a otro lugar. Now they're at the place where they can possess and feed Ahora ya themselves. están en el lugar donde ellos pueden posesionarse y alimentarse a sí mismos. Eat from the fruit of the land. Comer del fruto de la tierra. Well, let me translate. Déjame traducirte. Today's leadership El liderazgo de hoy must learn to feed themselves, tiene que aprender a alimentarse a sí mismo, to encourage a themselves. exhortarse a sí mismo. Oh, I have to get to church. Tengo que llegar a la iglesia. I have to get my manna for the day. Tengo que buscar mi maná para el día. I hope pastor's right on. Yo espero que el pastor esté en punta. I need to get fed today. Necesito que me alimenten hoy. Amen. I'm talking to leaders now. Usted habla de los líderes. There are those that actually need that, Hay aquellos que necesitan eso, but they're not leaders. pero ellos no son líderes. Leaders know how to feed Los themselves. líderes saben alimentarse a sí mismos. Leaders know how to edify Los themselves. líderes saben cómo edificarse a sí Or mismos. as David said, Como dijo David, I encourage myself yo me exhorto in the Lord. en el Señor. Amen. The manna ceased. El maná cesó. It's a new day, Hay un nuevo día, a new level, un nuevo nivel, one of maturity, uno de madurez, one of now possessing. uno de posicionado, de tomar posesión. God has called you. Dios te ha llamado, God has equipped you Dios te ha equipado and is equipping you. y te está equipando. I say it this way. Yo lo digo de esta manera, It's time to grow up. es tiempo de crecer. Amen. The word of the Lord so far has been La palabra del Señor hasta este punto ha sido that the transformation that has taken place que la transformación que se está dando is for the purpose of going to the next level. es para el propósito de ir al próximo nivel. Amen. Amén. It's the place where we grow up. El lugar a donde maduramos. Amen. Amén. When we make a commitment, Cuando hacemos un compromiso, and we're going to pray in a minute, y vamos a orar en un minutito, because we want to recommit. porque queremos rededicar. Because sometimes the commitment that we make Queremos volver a hacer nuestro compromiso. A veces el compromiso que hacemos is based out of fear. se fundamenta en el temor. It's based out of our own ability. Se fundamenta en nuestra propia habilidad. We want to recommit. Queremos
recomprometernos, based on God's grace, fundamentado en la gracia de Dios, based on His call, basado en el llamado, based on His finished work. basado en su obra completada. Amen? That's what's going to bring us to that place. Eso es lo que nos va a llevar a ese lugar. It's a greater dimension Hay una mayor dimensión of anointing. de unción. Amen. This church, Esta iglesia, esta iglesia, and as I look around, y mientras miro alrededor, and I believe I said this the last time I was y here, creo que dije esto la última vez que estuve acá, this building can't hold it. este edificio no puede contenerlo. Sometimes we think, A veces pensamos, wow, he's talking about numbers. wow, él está hablando de números. Yeah. Sí, But have we thought about this building not being able to hold our maturity, pero hemos pensado en cuanto este edificio no puede contener nuestra madurez, our growth, nuestro crecimiento, our anointing? nuestra unción. I don't know about you. I'd rather have a church of 200 mature believers Yo no sé tú, yo preferiría tener una iglesia de 200 creyentes maduros than to have a church of 5,000 babies. de tener una iglesia de 5,000 bebés. Have you ever worked in the nursery? ¿Has trabajado en la guardería en algún momento? It's the most challenging job in the church. Es el trabajo de mayor reto en toda la iglesia. They don't listen. No escuchan. Hey, stop that. Oye, detente. And they run over here. Corren hacia allá. Hey, what are you doing? Oye, ¿qué tú haces? Hey, Hey, ah, ah, ah. Yeah. God has called us to come to a place of maturity. Dios nos ha llamado a llegar a un lugar de madurez. And it happens by the renewing of the mind. Y viene a través de la renovación de nuestro entendimiento. We have to think differently. Tenemos que pensar de otra manera. We have to see things differently. Tenemos que ver las cosas de otra manera. The Bible is totally clear La Biblia es muy clara in what God is saying. en lo que Dios nos está diciendo. But there has been so much misinterpretation of the word Pero ha habido tanta mala interpretación de la palabra. because they have brought the word down to the level of the immature Porque han bajado la palabra a nivel de los inmaduros. instead of bringing the people up to the level of the En word. vez de traer a las personas y subirlo al nivel de la palabra. Those days are over. Esos días han terminado. Maturity is not, I shared a little bit last night, maturity is not how gifted we are. Y yo hablé de esto un poco anoche. La madurez no tiene que ver con cuán talentoso, cuántos dones tú tengas. The church has thought that a mature church is a church that flows in the gifts. La iglesia ha pensado que una iglesia madura es una iglesia que fluye en los dones. I believe every church should flow in the Yo gifts. creo que cada iglesia debe fluir en los dones. But I don't believe that that makes a church Pero mature. yo no creo que eso hace que una iglesia sea madura. Neither did Paul. Pablo tampoco lo entendió. The Corinthian church was the biggest church of his time. La iglesia en Corintios era la iglesia más grande de su tiempo. The Corinthian church was the most charismatic church of his La time. iglesia de los Corintios era la iglesia más carismática de su tiempo. They had gifted people. The gifts flowed in that Había church. gente con dones y los dones fluían en esa Prophets, profetas, teachers. maestros. And Paul says, Y Pablo les dice, I can't even speak to you spiritual yo ni things. siquiera puedo hablar a ustedes de cosas como espirituales.
because you're still porque babies. son aún niños. He says, by now you should be teaching, Dice, a este momento deberían estar enseñando, but you're still looking for manna. pero aún están buscando el maná. It's maturity Madurez that the Spirit of the Lord is after. es lo que el Espíritu de Dios está buscando. It's when we commit Es ourselves. cuando nos comprometemos. We commit ourselves because of the love of God and the grace of God. Nos comprometemos por amor a Dios, por la gracia de Dios. As leaders, Como líderes, we lead lideramos because of the love of God and the grace of God. por el amor de Dios y por la gracia de Dios. Amen. Amen. God is a good God. Dios es un Dios bueno. Amen. God is a good God. Dios es un Dios bueno. He's calling us to a higher level of serving, Nos está llamando a un nivel mayor de to servicio, a higher level of leadership. a un nivel mayor de liderazgo. And it doesn't come by laying on of hands. Y no viene por la imposición de manos. It comes by changing the way we think. Viene por cambiar la forma en la cual pensamos. The thing that God wants us to understand Lo que Dios quiere que entendamos is that we are who He says we are, es que somos quienes Él ha dicho que somos, not who we think we are. no quien tú piensas que tú eres. Amen. How many of you are ready ¿Cuántos de ustedes están to listos go to the next level? para ir al próximo nivel? Now, I wish I could just say, praise the Lord, go to the next level, Yo quise decirle, gloria a Dios, vayan al próximo nivel. and it would happen. Y que sucediera, But it doesn't work that way. pero no funciona así. If you're ready to go to the next Si level, estás listo para ir al próximo nivel, then you need to find some place entonces tienes que encontrar un lugar, where you can, as I said last night, take every thought captive como yo dije anoche, puede llevar todo pensamiento cautivo and listen to the voice of the Holy y Spirit. escuchar la voz del Espíritu Santo. He'll lead us into all truth. Él nos va a dirigir a toda verdad. He will start showing Nos us comenzará a enseñar the things that we have to let go las cosas que tenemos que soltar in order to move into a new level. para entrar en un nuevo nivel. You can't go into a new level No puedes entrar en un nuevo nivel with an old mindset. con una mentalidad vieja. If you do, Si lo haces, then you're just taking the old entonces simplemente estás tomando lo viejo into the new, y trayéndolo al lugar nuevo. so that then the new still becomes Y old. entonces lo nuevo realmente será lo mismo que lo viejo. Amen. I'm going to pray. I think you know what I want to share, right? Saben, estoy oyendo todo esto de procesos. Este es un tema y le hablo con cariño y con confianza, hermanos, porque esta congregación, yo tengo un lazo muy particular con su pastor, y los que tienen un tiempo en la iglesia saben que esa amistad ha afectado tanto Vida Abundante como Palabras de Vida que yo pastoreo. Y recientemente, por asuntos no de mi armar, digamos, ¿verdad?, me he encontrado en algunas posturas de dirigirme a pastores, a grupos de líderes, algunos grandes. Y déjame decir algo, yo estoy viendo a Robert hablar y hace, yo no sé, probablemente hace menos de un mes yo compartí una prédica en la iglesia comparando a Moisés con Josué y esta transición. El entendimiento que lo de lo de Moisés tenía que ver con una liberación, algo que dependía de Dios salvar al pueblo. Pero que Josué tiene que ver justamente con lo que Dios quiere diseñar en nosotros, con las actitudes que el Señor está tratando de modelar delante de nuestros ojos para que seamos imitadores de esto. He comenzado a pensar mucho en este asunto del proceso. El proceso tiene un peso extraordinario, hermano, y a veces nos frustramos. Y esa es la palabrita que yo quiero presentarte esta noche, rápidamente. Frustración. Pocas cosas
roban nuestra visión, como el temor y la frustración. El temor normalmente vamos aprendiendo a manejarlo, ¿verdad? Y hasta nos citamos escritura que Dios no ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos líderes frustrados. Déjame decir que tantas veces nuestra frustración se debe a tener una expectativa de algo nuevo, algo grande que Dios hace. En Isaías, cuando Dios habla para con su pueblo, profetiza de esta forma y dice: he aquí, yo hago cosa nueva otra vez, no la conocerás. Como esta expectativa de que el pueblo esté atento, que este es un Dios que va a hacer cosas nuevas. La frustración viene cuando hay este sueño grande en Dios, limitado, atado a formas viejas. Formas viejas no te van a llevar a donde el Señor quiere llevarte. Te van a atar, te van a condenar a dar vueltas en el desierto. La figura de Moisés tiene un peso extraordinario en todo el consejo de la palabra de Dios, inclusive sellándolo con una palabra que dice que como Moisés jamás se volvió a levantar profeta de todo Israel. Considerándolo como grande, pero si tú te detienes y oyes la historia de Moisés, tú sabes qué derrotó a Moisés realmente. Frustración, viejas formas que nunca fueron confrontadas debidamente. Recuerdan que Moisés es del arranque tan violento, capaz de matar a un hombre, que mató a un egipcio y sale huyendo a las tierras de Madián, donde dura 40 años pastoreando ovejitas para luego volver y ser el enviado de Jehová, el que liderea el éxodo del pueblo, el elemento clave en la liberación de Dios manifestado a su pueblo. Pero probablemente el momento más relevante para nosotros esta tarde sobre la vida de Moisés es un Moisés que recibe una ordenanza de Dios, una instrucción específica de Dios. Y un Moisés que en su ira, en su frustración, escoge desobedecer en lugar de hablarle a la piedra, la golpea. Me impresiona tanto cuando Robert habla del concepto de talento en las iglesias. La iglesia habla de un Apolos, el libro de los Hechos. Y cuando Priscila y Aquila lo escuchan hablar, dos amigos, dos colaboradores, dos discípulos de Pablo, lo jalan para enseñarle más excelentemente el camino de la verdad. No estamos hablando de talento, estamos hablando de temas de corazón y cómo estos nos limitan, porque estos patrones, tu manera de pensar, está en tu corazón. La palabra de Dios nos enseña que tal como un hombre piensa en su corazón, el tal es él. Entonces, hay cosas en tu corazón, hermano, que tienes que soltar. La historia triste de Moisés es que después de todo lo que vivió, todo lo que vio, todo lo que experimentó en Dios, milagros y Dios confirmar su liderazgo en contra de rebeliones que se levantaron, hubo un tema en su corazón que nunca fue confrontado debidamente. Y fue el tema que produce que Dios lo lleve a la montaña y le diga: mira, Moisés, mira allí, mira la tierra prometida, pero tú no vendrás. La va a ver de lejos, pero no se dice. ¿Y cómo puede ser? Léelo con cuidado. En toda la historia tú ves ráfagas todavía en la vida de Moisés de ese temita de ira, de frustración no manejada. Pocas cosas nos alejan del destino de Dios en nuestra vida, como la frustración. Y te voy a decir, la frustración viene de esas expectativas que no cuadran con nuestras formas, soñando que Dios va a hacer algo, pero no termino de verlo. Y nunca, oye, déjame ponerlo de esta manera, porque es bien fácil. Si eso no se da, es responsabilidad de uno de dos individuos, o de Dios o tuyo. Déjame decirte esto, para simplificar el problema: Dios nunca falla.
Yo nunca fallo. Entonces, ¿a dónde tú quieres que está todo? ¿Quién tú crees que tiene que venir? Me perdonan la palabra. Desnudarse delante y decir, oye, es que yo soy así, yo estoy haciendo las cosas así. ¿Cómo deben hacerse? Yo te aseguro que cuando tú seas capaz de poner tu forma de pensar, te lo digo con cariño, tu opinión personal y someterla a una revisión por parte de Dios, tú vas a ver tus frustraciones comenzar a bajar, y a bajar, y a bajar, y a bajar. Dios tiene una forma que produce lo que Él quiere. Ayer comenzó animándoles esta noche, antes de invitarme a mí a hablar aquí adelante. Y dijo esto, él dijo, que ayer se nos trajo una palabra que yo estuve ayer, para alinear nuestras vidas. Entonces Javier termina muy fino, nunca con 8 palabras para decir lo mismo, con el plan, con el diseño, con la voluntad, con el pensamiento de Dios, ¿verdad? Pero el punto es, el punto es el concepto de yo alinearme contigo. La idea de le va a costar algo servir. Oye, tú estás dispuesto a entregar tu forma de hacer las cosas, tu forma de opinar y de pensar, porque eso es lo que te va a costar. Porque esa es la manera, y yo no estoy hablando de un lavado de cerebro, pero yo estoy hablando que esa es la manera en que entramos bajo la línea que Dios ha establecido para nosotros. Y Bravo y decía ahorita, yo quisiera decirle que Dios le bendiga, suba al otro nivel y ya, pero que subir al otro nivel, igual que el concepto, y me perdono, de la bendición de Dios, se provoca, es el resultado sobre tu vida de haber obedecido lo que Dios pidió sobre ti. A veces cruzamos líneas teológicas y decimos, Dios te bendiga, como si ya eso va a producir una bendición. Ese es el concepto de gracia. Pero el concepto de bendición envuelve, y probablemente Jacob es una de las mejores ilustraciones de eso. Literalmente envuelve una lucha, en poner cosas a donde tienen que ir. A ti te puedo decir que las cosas quedan cojas, como Jacob. Pero lo que comienzas a vivir es la bendición extraordinaria de Dios en cada área de tu vida. Hermanos, este no es un mensaje para vida abundante a nivel corporativo. Esto es un reto extraordinario a cada persona en este lugar que anhela vivir la plenitud que Dios tiene para ti. Y envuelve ese decir, es que Él dijo cómo hacerlo. Entonces, hermano, con toda honestidad, con cariño, ¿qué hace tú opinando? O sea, ¿qué hace tú? ¿Para qué vas a perder tu? Y perdóname, yo sé que eso va a sonar duro, que somos inteligentes y estudiados, ¿verdad? Leemos sus tiempos y entendemos, pero si Él dijo, ese es el asunto de fe. Y te voy a decir una cosa, yo puedo decir porque no soy pastor aquí. Oye, pero tú vas a decir seriamente. Si tú tienes problemas con la línea, con la forma que Javier y María Denise hacen las cosas, oye bien, 2 sugerencias: o alíñate o hay nada por ahí. Y lo chévere de este lugar es que hay una allá atrás también. Es un atrevimiento. ¿Qué es usted para decir? No es que es verdad que yo no sé nada, porque voy a decir un asunto. Quiero decirte, no estoy hablando, sino con el entendimiento de lo que Dios quiere hacer en este lugar. Y parte de lo que va a pasar en este lugar es un equipo de liderazgo alineado con la misma visión, el mismo entendimiento, el mismo sentir. Ese sentir va a venir cuando entendemos un poco este mensaje pesado de la ordenanza, de que me bajen en la línea y me digan, mira, si me ven por allá que van.
Y nadie lo ve y dice, pastor, espérese por ahí, no, a lo mejor es más sabio dar a ver. No, es que si es por ahí que va. Y esto, especialmente, si tú eres una persona pensante y educa, a veces te ofende. Jesús fue quien dijo, bienaventurado aquel que no halle tropiezo. Y es como decirle, prepárate, que en mí tú lo que vas a tener son tropiezos. Tú vas a encontrarte mirándote cosas que tú no querías mirar y siendo retado de maneras que tú no pensabas que ibas a ser retado. Aquí hay un proceso de Dios dándose. Mi grito, voz en cuello a ti es: abraza, sé parte de eso. Goza el tiempo que Dios ha traído y prepárate para ver maravillas entre ustedes. Todo eso va a ser el fruto, el resultado, la bendición de ese alinearse. Yo no voy a decir que Dios es mío, yo lo voy a decir. Comiencen a hacer las cosas que producen la bendición de Dios. Amén. Let me just say what you said at the end. Yo solo quiero repetir lo que tú dijiste al final. That woe is he who stumbles over me. Aquel que hace tropiezo en mí, dice Jesús. And that's exactly what Moses did. Eso es exactamente lo que pasó con Moisés. His issue was not so much being disobedient. Su tema no fue tanto el ser desobediente. His issue was that he struck the rock twice. Su tema fue que le dio 2 veces a la tierra. The Bible, Paul tells us in Corinthians Pablo nos dice en Corintios that the rock that followed them que la piedra que le siguió was Christ. fue Cristo. Christ was only meant to be struck one time Cristo iba a ser golpeado una vez on the cross. en aquella cruz. He struck him twice. Él le dio 2 veces. He took himself out of grace. He took himself out of Literalmente se grace sacó de la gracia and he took it upon himself. y lo tomó sobre sí mismo. And I love what you've been saying. Y me encanta lo que tú estabas diciendo. We're all in the same line. Todos estamos en la misma línea. True leadership Verdadero liderazgo is going to come from our faith in Christ va a venir de nuestra fe en Cristo, and that which he did for us. en aquello que Él hizo por nosotros. Because this morning I said, according to Ephesians chapter 2, Porque esta mañana dije, en acuerdo con Efesios capítulo 2, it says that we are God's workmanship, dice que somos la obra de Cristo, created for good works. creado para buenas obras. And it says that he has prepared for us. Y dice que Él ha preparado para nosotros. Our call is to walk in the works that he has already prepared for Nuestro us. llamado es caminar en las obras que Él ya ha preparado para nosotros. This is not about us having Esto strategies. no se trata de nosotros ubicar la estrategia. This is about us discovering what God has already prepared Se for us. fundamenta en nosotros descubrir lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Amen. Awesome. Well, that was good. That was good tag team.